a la meditación de la palabra del Señor, quiero invitarles para que por favor tengan sus Biblias a la mano, si la tiene, para que pues vayamos viendo los versos que estaremos compartiendo y que nos van a ayudar a entender lo que queremos compartir en esta hora. La pregunta es, ¿y los muertos oyen? Eso es lo que queremos tratar de ver en esta hora. A veces la Biblia nos deja dudas, lo que no es nada nuevo. La Biblia tiene más preguntas que respuestas en ese sentido, humanamente hablando. Entendemos que Cristo es la respuesta de Dios para cualquier situación, para cualquier problema. A través de todos los siglos, Cristo siempre ha sido la solución para todo. Pero nosotros humanamente hablando, teológicamente hablando, filosóficamente hablando, pues a veces también nos quedamos con ciertas preguntas, con ciertas dudas. Y a veces eso es bastante bueno porque nos obliga pues a abrir la palabra, ¿no? A buscar, a tratar de entender mejor. Espero en Dios que esto sea, sino porque a veces nos quedamos con la duda y ahí hay después que me explique el pastor. No, para eso tenemos una Biblia todos y cada uno de nosotros, para poder abrirla y buscar y poder entender mejor lo que se nos ha querido decir o lo que se nos está tratando de decir. Digo esto por el hecho de que necesitamos en este tiempo especialmente pues volver a la palabra, estudiar la palabra. Que antes la queja era no tengo tiempo, pues ahora hay tiempo. Hoy sí que hay tiempo para todos, ¿no? Para poder dedicar un tiempito a leer la palabra y recordar lo que siempre se les ha dicho desde este púlpito. Cuando lea la Biblia, no lea la Biblia, oiga a Dios. Oiga lo que Dios le quiere decir. Sé que estamos al pendiente, su servidor es uno de ellos, estamos siempre al pendiente de las cosas que están sucediendo en nuestra sociedad, las leyes que están cambiando constantemente, 24 horas están cambiando las cosas, entonces hay que estar al pendiente de todo eso, pero no sin antes enterarnos de las noticias del cielo. Porque cuando usted abre la Biblia, sí, ciertamente hay buenas nuevas para cada uno de nosotros. Las noticias a veces nos agobian, la Biblia nos levanta. Las noticias nos inquietan, la Biblia nos da paz, serenidad, tranquilidad. Las noticias nos hacen pensar qué voy a hacer el día de mañana, la Biblia nos dice cada día trae su propio afán. Así que por eso es necesario, importante el que podamos estar en la palabra del Señor. Quiero invitarles para que busquemos allá en la carta a los Romanos en el capítulo 10. Un verso que es súper conocido por el pueblo del Señor. Y entonces vamos a entrar en sí de lleno a la meditación de esta hora. Romanos capítulo 10, verso 17 dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Señor, bendícenos al escudriñar tu palabra. Que todo lo que podamos estar en sintonía no en la computadora, no a través de estas ondas, sino con tu Espíritu Santo. Para que sea Él quien tome estas porciones que estaremos viendo en tu palabra, que las pueda, Señor, meter tan en lo profundo de nuestro ser que podamos comprender, entender el mensaje que encontramos cada vez que abrimos tu palabra. Y el mensaje más maravilloso no es solamente saber que tú nos amas, sino saber que Cristo venció la muerte y que esa es la promesa que nos has dado a nosotros, que también nosotros venceremos la muerte porque pasamos de muerte a vida. Por eso pedimos que nos ayudes, que nos perdones, que podamos ser limpios una vez más en la sangre de Jesucristo para poder ser dignos oidores de tu palabra y dignos transmisores de la misma. Gracias por estar con nosotros en Cristo. Amén y amén. Hay un viejo refrán que dice que una foto vale más que 1000 palabras, ¿no? Sé que muchos lo hemos usado o lo hemos escuchado, pero en el caso de la fe no es así. En el caso de la fe no es así. La fe no viene por lo que vemos, sino que la fe viene por lo que oímos. Es lo que acabamos de leer, ¿no es cierto? La fe viene por el oír, no por el ver, sino por el oír. Porque lo que vemos, pues lo vemos. ¿Qué más necesidad tenemos? Si lo estamos viendo. Pero cuando escuchamos y lo creemos, entonces la fe se alimenta, entonces la fe crece, entonces la fe se convierte en lo que encontramos precisamente allá en el libro, en la carta a los Hebreos en el capítulo 11, cuando dice que es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. De lo que no se ve. Le doy otro verso para que podamos entender ahí en Gálatas, en Colosenses, cuando la palabra dice que Cristo es la imagen del Dios invisible. Para pensar solamente. Él es la imagen del Dios invisible.
Entonces, lo que está tratando de decirnos es, tenemos que creerlo, porque lo estamos oyendo, no porque lo vemos, sino porque lo oímos. Nosotros seguimos a Jesucristo no porque le hemos visto, sino porque su palabra llegó a nosotros. Oímos el mensaje, oímos la voz de Dios a través de su palabra, a través del mensaje, a través de aquella mujer que nos predicó, a través de aquel hombre que nos predicó, o incluso a través de una situación que nos habló y nos hizo entender entonces que necesitábamos buscar de Dios. Así que en la fe, las fotos salen sobrando. En la fe es la palabra. La palabra. Es tan interesante que en el Antiguo Testamento, que no contaban con nada de lo que hoy en día nosotros contamos, ¿no? Pero cada vez que el profeta se paraba enfrente al pueblo, no les decía, miren lo que está haciendo Dios. No, les decía, oíd palabra de Dios. Así ha dicho Jehová. Siempre era, oigan. Siempre era, escuchen lo que Dios nos está diciendo. Nunca era solamente, vean, claro, sus maravillas se mostraban indiscutiblemente. Abriendo el mar, dándoles el maná, trayéndoles las codornices, sacando agua de la peña, derribando muros, deteniendo ríos, todo ese tipo de cosas que el pueblo vio, que hoy nosotros solamente escuchamos que sucedieron. Pero eso es lo que importa, porque al escuchar nuestra fe va creciendo. Entonces, lo que de vez en cuando algún atrevido, ¿verdad?, allá en el Antiguo Testamento, como Moisés, por ejemplo, que le dice, Señor, quiero verte. Tenía tanta pasión y tanta confianza con Dios que le dice, quiero verte, quiero estar cara a cara contigo, ¿no? Eso es algo muy, muy importante, lo vamos a ver más para adelantito en lo que es nuestras culturas. Quiero verte cara a cara, quiero conocerte. Y cuando Dios le dice, mira, Moisés, no hay hombre que me vea y viva. Por eso es mejor que me escuchen, porque aún al escuchar a Dios puede crecer o nuestra fe o nuestro temor. Se lo compruebo fácil, porque cuando Dios quería hablarle al pueblo de Israel, el pueblo tuvo miedo. No querían oír a Dios. Y le dijeron a Moisés, mira, tú sube al monte, platica tú con Dios y tú nos dices lo que Dios quiere que nosotros oigamos. Pero que no nos hable porque no queremos morirnos. Esa era la voz de Dios en medio de su pueblo. Así es que encontramos esta importante información de que así ha dicho Dios. Oír, la fe viene por el oír. Y entonces mantenga eso en mente porque vamos a estar haciendo mucha referencia en cuanto a esto. Ahora, si venimos a Dios, si entendemos que venimos al Señor, y la Biblia nos hace recordar a cada uno de nosotros que nosotros estuvimos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados, así dice la palabra. Pero llegó el momento en el que el mensaje llegó, lo pudimos discernir, lo pudimos entender, y eso entonces transformó nuestras vidas. Y esto no es solamente porque lo oímos una vez y ya estuvo, lo vamos a estar escuchando siempre. Mientras caminamos sobre la faz de la tierra, tenemos que mantener en mente que Dios nos quiere hablar todos los días, siempre está queriendo comunicarse con nosotros. Y ahora le hago el reto también porque es más allá, como dice Job, que su Dios lo iba a guiar aún más allá de la muerte. También nosotros tenemos que entender que los muertos van a escuchar a Dios. Mire, en San Juan capítulo 5, versos de 25 al 29, dice la palabra: de cierto os digo, viene la hora y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y lo que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas lo que hicieron lo malo a resurrección de condenación. ¿Oyen los muertos? Claro que oyen. ¿Pueden oír los muertos? Pueden oír los muertos. Ahora, esto está hablando de la segunda venida de Jesucristo, ¿no? Cuando vengamos con Él, y no es que no le estemos oyendo, sino que cuando vengamos a recuperar lo que hemos dejado sobre la faz de la tierra, que serían nuestros restos, o el polvo, o lo que haya quedado de nosotros, o lo que tengamos sobre la faz de la tierra, dice la palabra que hemos de recuperar aquello, y entonces saldremos a resurrección
de vida o a resurrección después en la segunda muerte, ¿no? La condenación en sí. Estamos hablando de que es el momento en el que, no se maravillen, dice el Señor, los muertos van a escuchar mi voz, los muertos van a saber que esa voz es la que nos ha de levantar de los sepulcros para que podamos estar con Él por toda la eternidad. La Biblia es bien clara en cuanto a esto, hermanos. La Biblia es bien clara para que podamos entender que todos los creyentes hemos de escuchar sobre la faz de la tierra la voz del Señor, y aún cuando dejemos este cuerpo. Llegará el momento, se los acabo de leer, así que llegará el momento en el que vamos a escuchar. Claro, la voz de Dios puede llegar de distintas formas. A veces llega, como en el Antiguo Testamento, que le hablaba a todo el pueblo. En la iglesia, al comienzo de la iglesia, si usted recuerda en Hechos capítulo 2, pues le habló a aquellos 120 que estaban en el aposento alto, y aquellos 120 le hablaron a todo el pueblo, que eran mucho más de 3,000 los que se habían congregado para tener la celebración religiosa que habían llegado a durar, que es la fiesta de Pentecostés. Por eso se le llama el día de Pentecostés. Y entonces Dios les habla a aquellos, y ellos a su vez le hablan a los demás. Les habla, digo, con seguridad, porque pues llegó el Espíritu Santo y le habló a cada quien en distinta lengua, en distinto idioma, y ellos entonces hablaron en aquel idioma conforme el Espíritu, dice, les daba que hablasen. Así que es el lenguaje que Dios usó en aquel día, en aquel momento, para poder hablarle a aquel pueblo, que era un pueblo religioso, no ignorante de Dios, sino que era un pueblo religioso que había llegado precisamente para celebrar la cosecha, que es lo que se celebra 50 días después de la Pascua. Así es que Dios le habla al pueblo para que aquel pueblo pueda escuchar en comunión. Dios le habla a todo el pueblo, pero al mismo tiempo hay ocasiones en que habla individualmente. Y a los muertos les puede hablar, como acabamos de leer. Llegará el momento en que todos los que están en los sepulcros, pero llega el momento también como el que vamos a leer ahorita en Lucas capítulo 7, que es tan lindo este pasaje. Lucas capítulo 7 dice: aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, mire qué palabra tan bonita, se compadeció de ella. No le tuvo lástima, sino se compadeció de ella y le dijo: no llores. Y acercándose, tocó el féretro. Y los que lo llevaban se detuvieron. Y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar, y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios, diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo. ¿Qué forma tan linda de demostrar el poder, el amor, la gracia y la misericordia de Dios? No solamente al romper, al quebrantar la ley misma, porque quebranta la ley. Si usted lee bien el pasaje va a ver que hay muchas comas cuando él dice que detuvo aquella procesión y tocó el féretro. Está entre comillas, porque eso lo que quiere decir es que hay que ponerle atención, porque la ley prohibía que se tocara un féretro, que se tocara un muerto. Pero cuando Cristo quiere hacer un milagro, va en contra de todo lo que es la ley establecida. Si Él te quiere hacer un milagro, va a ir en contra de lo que sea. Ahora mismo estamos esperando un milagro en la vida del niño Jesús. Los doctores dicen: no hay que sacarle los ojos. Estamos orándole al Señor, estamos clamando delante de Dios para que les demuestre lo contrario. Y ese es nuestro clamor. Si no lo hace, bendito sea Dios. Si no lo hace, bendito sea Dios. Nosotros, nuestro deber es clamar, pedir, interceder, para que podamos entonces ser ese pueblo que intercede por el que sufre, porque Cristo también intercede por nosotros cuando estamos sufriendo. Y aquí usted lo puede encontrar. No solamente detiene el féretro, se compadece de aquella madre que va a enterrar a su hijo. ¿Cómo lo digo? Yo le tengo pánico, humanamente hablando, a
a esa realidad, que puedo decirlo así porque no hay nada escrito, de enterrar a un hijo. No quisiera nunca pasar por esa situación. Dentro de nosotros hay hermanos, hay hermanas que han pasado por esto y es algo que marca y remarca la vida de cualquier padre. No es fácil y está aquí. Hay una madre que aparte no tiene ni esposos porque es viuda también y va a enterrar a su único hijo. Y en ese momento duro, en ese momento de calamidad, en ese momento de muerte, de tristeza, de desesperanza, donde ya no hay nada más que hacer, ahí se aparece Jesucristo. Ahí aparece Jesucristo. Es en los momentos cuando ya nada se puede hacer, cuando Dios dice, yo todo lo puedo hacer. Es cuando ya nos dicen no hay nada más que podamos hacer, es cuando entonces la voz de aquel ángel nos recuerda que nada hay imposible para Dios. Nada hay imposible para Dios. Y aquí este recuento, que la palabra nos da es para que podamos entender el amor de Dios y el poder de Dios. Ahora le habla a un solo muchacho. Dicen los conocedores de esto, sé que usted lo ha escuchado en otras ocasiones, pero dicen los teólogos que Cristo tenía que ser muy específico. Estaban cerca del cementerio, estaban bien cerquita del cementerio, donde se encuentran con la caravana que viene de vida, que viene Jesús con su gente, y la caravana de muerte, que es la mamá con toda la gente que venía con ella de la ciudad de Naín, que venían llorando la pérdida de este joven. Y ahí se encuentran, y cuando Cristo detiene el féretro, le tiene que ser muy específico, dicen estos hombres, y decirle y señalarle hasta cierto punto, decirle, joven, a ti te digo, a ti. Porque si solo dice, levántate, dicen los conocedores, el cementerio se queda vacío. Porque comienzan a resucitar todos los muertos. Porque cuando Él dice, levántate, levántate. No, la muerte suelta, el diablo suelta, el infierno suelta, lo que sea suelta, porque la voz de Dios sobrepasa cualquier otro poder. Cuando Él dice que se haga, se hace. Produzca la tierra seres vivientes y la tierra produjo seres vivientes. Sea la palabra que llega a nuestro corazón, la palabra que llega a nuestro entendimiento, es la palabra. No somos los predicadores. Muchas veces dice, ay, es que ese pastor me convenció. No somos los pastores ni los predicadores, es la palabra. Si yo te convenzo, estás en problema, pero si la palabra te convence, estás en victoria. Hay que mantener eso siempre en mente. Nosotros solo somos instrumentos. Somos esa voz que clama en el desierto. Quien te llama no es la iglesia, quien te llama no es el pastor, quien te llama no es la denominación, quien te llama es Jesucristo, quien te perdona es Jesucristo, quien te limpia es Jesucristo, quien te salva es Jesucristo, nadie más. Por más que le busquemos, no hay nadie más que tenga el poder de hablarle aún a los muertos y que se puedan levantar. Por favor. Hay algunos escritores, inconversos desde luego, que dicen, no doy nombres para no meternos en problemas, pero tengo 2 libros en especial en mente ahora, donde estos escritores mencionan este milagro y dicen que lo más posible es que este muchacho no había muerto, que estaba en un estado de, médicamente hablando, tienen su terminología, pero que no estaba muerto por completo, sino que estaba en un tipo de parálisis, por así decirlo, y que en determinado tiempo y la multitud y la bulla y todo, se inventan perdónenme la palabra, cualquier tontera, para tratar de minimizar el milagro de la palabra del Señor. Aquí mismo, hermanos, para aquellos que vivimos en el área o estamos en el área del monte, hay como a unas 2, 3 blocks de aquí, como a 3 blocks está el Starbucks, ¿verdad? Hay esta conoce bien los Starbucks. Entonces y ahí, ahora no, desde luego por lo que estamos pasando, pero apareció en el periódico que ahí se reúne un grupo de ateos. Y hasta cargan en el cristal de sus vehículos el nombre de la unión que ellos tienen. Y se reúnen aquí cerquita nomás para decirse que Dios no existe. Y se toman su café y se están diciendo el uno al otro que Dios no existe, que los cristianos somos bobos, que los cristianos somos tontos, que nos han lavado el coco, que aquí, que para allá. Mire, que quién es más loco que ellos que se reúnen para decir que no existe Dios, pero tienen que estarse predicando que Dios no existe.
Eso sí es locura, mire. Por lo menos nosotros venimos con alegría y salimos de aquí con alegría, salimos bendecidos. Si Dios no existiera, no habría la alegría que hay en nuestro corazón. Si Dios no existiera, no habría la paz que tenemos en nuestro corazón. Si Dios no existiera, no tendría los milagros que tenemos nosotros, que ocurren diariamente en medio del pueblo de Dios. Bendito sea el Señor, que Dios sí existe y está presente todos los días de nuestra vida, 24 horas, los 365 días. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esa es su promesa. Así es que podemos estar confiados. No, que le digan loco, nah. Con que no le pase como leía, no sé qué día estaba leyendo, que llega un niño hasta casa y le dice, mamá, en la iglesia, en la escuela me dicen loco. Y la mamá dice, ¿quiénes son los que te dicen loco? Y dice, las ardillas, mamá, le dice. Para que se despierte, para que despierten. Eso son locos, ¿no? Pero la locura del evangelio es otra cosa, hermanos. La locura del evangelio es gozo, paz, felicidad, esperanza. Todo lo que Cristo muestra en estos momentos. Póngale usted, vamos a pensar tontamente y vamos a decir, bueno, sí, quizás el muchacho había tenido un ataque al corazón y había tenido una muerte de estas súbitas y de repente el corazón comienza a bombear otra vez, qué sé yo. Lo digo porque pasamos una experiencia con mi padre así mismo. Pero ¿y qué hacemos? ¿Qué hacemos con el relato de Juan 11? ¿Qué hacemos con la vida de Lázaro? ¿Cómo me van a explicar eso? ¿No? El Señor está en un pueblo, está en una campaña con sus discípulos, están alegres, están predicando y vienen algunas personas de Betania y vienen corriendo y le dicen, oye Señor, tu amigo, al que tú amas, está bien enfermo, está bien grave, se está muriendo. Y el Señor dice, ok, está bien, ya vamos a ir a ver a Lázaro, ya lo vamos a ir a dar una su vuelta. Y se tardó 2 días más, se quedó 2 días más. Cuando llega a Betania, a la casa de Lázaro, de Marta y de María, pues ya ni entró a la casa, sino que Marta lo sale a recibir afuera. Y le dice, pues ya para qué, si ya se murió. Y él le dice, ¿dónde lo pusieron? Pues en el cementerio. Le dice, pues vamos al cementerio. Se lo estoy parafraseando. Y se van para el cementerio, llegan al cementerio, tienen una plática maravillosa entre la casa y el cementerio. Jesús y Marta tienen un diálogo increíble que a través de los siglos siempre va a traer fortaleza a nuestros corazones. Y cuando llega hasta el cementerio, ve la sepultura, la gran piedra que ponían en el frente, y entonces le dice, quiten la piedra. Y aquí viene la expresión de su hermana, de Marta, la hermana de Lázaro. Señor, ya hiede. Porque este no se acaba de morir, tiene 4 días que se murió. 4 días, ya apesta, ya está en estado de descomposición, ya su cuerpo ya está, se está deshaciendo, ya la carne se está deshaciendo, ya no es cuestión de que puede que esté vivo, ya tiene 4 días, si estaba vivo ya se murió después de 4 días de estar encerrado, ¿verdad? Y amarrado por todos lados, ya tiene 4 días de estar muerto. Y la expresión de Jesucristo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Y entonces en los versos 41 al 44 dice, entonces quitaron la piedra, del capítulo 11 de Juan, entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió atada las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo, desatadle y dejadle ir. ¿Oyen los muertos? Pregúntele a Lázaro. Pregúntele a Lázaro. ¿Los muertos pueden oír la voz de Dios? Aquí está la prueba. 4 días después de estar muerto, aún escuchó la voz de Dios, la voz de Jesús. Y cuando Dios habla, cuando Cristo habla, lo repito, la muerte tiene que soltar.
la muerte tiene que soltar. Y entonces el que había muerto, la Biblia es bien clara cuando dice, y el que había muerto salió. Y no es que salió ya, no, salió con las pruebas de que había estado muerto, salió amarrado en el sudario, salió vendado, por así decirlo, para que se comprobara de que no es cuestión de que él se había soltado, no. Lo habían amarrado bien, estaba bien amarrado, como momia, por así decirlo, ¿no? Lo tenían bien para que se viera que el milagro tan maravilloso que estaba ocurriendo en ese momento. Qué manera de demostrar el poder de Jesucristo ante la misma muerte. Lázaro, ven fuera. Los muertos sí pueden oír y pueden obedecer a la voz de Jesucristo. Por eso, mis amados, no hay nada que la palabra de Dios no pueda hacer en nosotros. No hay nada que la palabra de Dios no nos pueda soltar de nosotros, cualquiera que sea nuestra situación. ¿Qué? Después de la muerte, ¿qué más? ¿Qué más? Hay un viejo refrán que dice, para todo hay solución menos para la muerte. Para el cristiano hasta la muerte tiene solución, se llama Jesucristo. En todo podemos encontrar la solución en la palabra del Señor. Cuando el pueblo vio aquello, dígame usted si no creyeron. Por eso es que Jesucristo, antes de hacer el milagro, platica con el Padre y le dice, yo sé que siempre me oyes, pero te estoy hablando así en voz alta para que todos estos crean, para que todos ellos crean. Y entonces se realiza el milagro. Me imagino que cuando él salió, aquellos incrédulos tuvieron que haber cambiado de opinión. Aquellos que criticaban a Jesucristo tuvieron que haber cambiado de opinión, porque ya no era cuestión de que había hecho algún su milagrito por ahí. Después de esto, cualquier cosa queda chiquita. Después de este milagro, cualquier otra cosa queda pequeña. No hay cosa tan linda como que alguien recupere la vida de alguien. El tiempo se nos está yendo, pero en Marcos, y usted lo puede buscar después en el capítulo 5, del verso 34 en adelante, es cuando aquel hombre principal de la sinagoga llega hasta donde está Jesucristo y le dice, Señor, ven conmigo, mi hija está enferma, mi hija se está muriendo. Y usted conoce el relato que cuando van a la casa de este hombre, ahí la mujer que tenía el flujo de sangre llegó y lo tocó y fue sana. Y mientras todo esto acontecía, en el verso 35 dice, mientras él aún hablaba, vinieron de la casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro? Ya se murió, ya déjala. El pensar de muchos de estos grandes religiosos, él está basado en el Antiguo Testamento. Usted se recuerda cuando David peca y su esposa, no su esposa, sino su amante en este caso, queda embarazada y Dios le dice, ese hijo no se te va a dar. Dios le dice. Y entonces, rey David se mete en su aposento y comienza a orar y a llorar y a ayunar. No come, no bebe, no recibe a nadie, está en llanto, está clamando, está en oración, está en esa petición, clamando delante de Dios, a ver si la oración movía el corazón de Dios y le dejaba al niño. Y estuvo llora y clama, llora, ayuno y no quería nada. Y el pueblo estaba afligido, se nos va a morir este viejo, se nos va a morir este hombre, se nos va a morir este rey, porque no está comiendo ni nada. Pero él no quería nada, pero en cuanto el niño nace y muere, entonces le llegan a decir, se murió el niño. Dijo David. Y se levantó y fue y se bañó. Si hubiera sido tiempo moderno, se resuró, ¿verdad? Se alistó y salió. Y la gente estaba asombrada. ¿Y que no estabas en gran llanto y en gran dolor y ahora quieres comer de todo y te bañaste? Pues sí, dijo, porque mientras el niño tenía esperanza, yo clamaba. Pero ahora que ya se fue, no va a volver más a mí. Yo voy a ir a él, pero él no puede volver a mí. Entonces, por eso le dicen, ya se murió, ya deja al maestro, ya no lo molestes, ¿no? Y Jesucristo, que todo lo conoce y escucha aquello también, voltea a ver al padre de familia, que yo como padre me identifico y digo, ¿qué palabra esa cuando Jesucristo lo voltea a ver? Le dice, no temas, cree solamente.
No oigas esa palabra que te han venido a decir porque las malas noticias vuelan, ¿verdad? Las malas noticias, cómo vuelan, pero las buenas noticias cuesta que lleguen. Pero las malas noticias vuelan. Y ahí volaron con él a decirle, tu hija se murió, ya no molestes, pero Cristo siempre tiene la última palabra y le dice, no temas, cree solamente. Y llegaron hasta la casa. Y cuando llegaron ya la estaban llorando, ya la estaban velando, ya estaba la gente, ¿cómo se dice? Consolando a la mamá, consolando a la familia. Y cuando Cristo entra, recuerda que cuando Cristo entra a cualquier lugar, está entrando la vida, está entrando el poder de Dios, está entrando la presencia de Dios. Y cuando Cristo entra y voltea a ver a toda aquella gente, le dice, ¿por qué lloran? La niña no está muerta. Duerme. Yo me imagino a aquellos que estaban ahí. Ya llegó con su loquera, ¿verdad? Que no sé qué. Usted sabe la gente que siempre habla, pero Cristo le dice, está bien, hablen lo que les dé la gana. Él no le hace caso. El Señor no le pone atención a las cosas. Se mete a donde está la niña, llega a donde está la niña, le toma la mano a la niña, según el relato bíblico, y le dice, Talita cumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Y la que había muerto se levantó. Tenía 12 años, dice la palabra. Qué casualidad, 12 años de edad, 12 años del flujo de sangre, ¿no? Qué casualidades. Después vamos a estudiar eso. Pero la niña se levanta, viva, tan viva que hasta hambre trae. Y el Señor le dice, denle de comer. Los muertos oyen. Preguntémosle a la niña. ¿Sabe usted, para ir aterrizando, quién es el único que murió y no oyó la voz de Dios para salir de entre los muertos? El mismo Dios, reflejado en Jesucristo. A él nadie vino a la sepultura a decirle, Jesús, ven para afuera. A él nadie lo vino a llorar a la sepultura para ver si Dios lo hacía salir de la sepultura. Nada, hubo un silencio. No había nada. Cristo no oyó ninguna voz para salir de la sepultura. En San Juan capítulo 10, dice versos 17 y 18, San Juan 10, 17 y 18, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. ¿Por qué no yo? Porque Él mismo es la voz de Dios. Él mismo era el que iba a vencer la muerte para demostrarle a todos que Él es Dios, que nadie lo llamó, sino que Él de su poder, por la gracia, por el poder de Dios, salió de entre los muertos. Los muertos oyen, Cristo es el que habla. Los muertos oyen, Cristo es el que viene. Cristo es el que salió de la sepultura porque ya había un plan trazado para Él, como hay un plan para cada uno de nosotros. Nosotros tenemos vida por la gracia de Él. Y lo digo con confianza porque aquellos que tenemos a Cristo en nuestro corazón, no solo estamos vivos hoy, sino que vamos a estar vivos por toda una eternidad. Es lo que dice la palabra. Esa es nuestra fe, esa es nuestra esperanza. Pero hay de aquel que está vivo pero está muerto. Quizás esta es la voz de Jesús para ti mismo, para decirte, hey, Chepe, Jaime, Luis, Carlos, Santiago, a ti te digo, ¿no? Sal del pecado, sal de esa vida sin sentido, sal de esas situaciones, sal de esa rama donde estás viviendo que todo lo que te hace es hundirte y hundirte y hundirte más en el pecado, en el vicio, en la muerte. Sal de ahí, la voz de Jesucristo va a llegar a ti. Los muertos oyen, si lo quieres oír. Ahora que tienes la oportunidad, puedes oír la voz de Dios a través de Jesucristo, que te puede decir, ven a mí. Yo lo oí, hermanos, yo lo oí cuando tenía 17 años y hasta el día de hoy no me arrepiento de haberlo oído porque la sigo oyendo. No, yo no soy de esta clase de predicadores que, Dios me dijo y Dios me habló. No. Dios nos habla a todos a través de su palabra. Dios nos dice a todos a través de su palabra. No tengo ningún otro privilegio que el que usted tiene, que ser hechos hijos de Dios. Si Dios me habla a mí a través de su palabra, también te va a hablar a ti a través de su palabra. A veces nos usa a nosotros para decirte a ti que quizás no lees la palabra, que Cristo te ama, que Cristo te busca, que si por algo Él salió de la sepultura es para demostrarte a ti que Él tiene el poder de darte vida y vida en abundancia. Para eso es que Jesús vence la muerte.
para sellar y para demostrar que en Él cree no morirá eternamente. Que en Él cree, aunque esté muerto, vivirá. Que el que en Él cree no va a gozar de la segunda muerte, sino que va a gozar de la vida eterna que Él nos ha prometido. La resurrección de Jesucristo no es otra cosa más que el mensaje de Dios: te amo y esto es lo que te espera a ti. Esto es mi promesa para ti. Si resucité a mi Hijo Jesucristo, también te voy a resucitar a ti, siempre y cuando pongas tu fe en aquel que venció la muerte. Esa es la invitación hoy, el día de resurrección, para que puedas oír la voz de Dios, para que puedas oír la voz de Jesucristo y puedas vencer la muerte desde ahora por toda la eternidad. Fíjese que yo les he hablado de esta doctora Cragun, creo que se llama, no recuerdo ahorita su nombre bien, que ha hecho esta investigación de años, más de 20 años, y ha entrevistado no a cientos, pero a miles de pacientes en la redondez de la tierra. A miles ha ella entrevistado. Y todos coinciden en esto, que aquellos que han muerto, clínicamente hablando, clínicamente han sido declarados muertos y han regresado. Y todos comparten la misma historia a través de todo el planeta, porque ella no solo está en un lugar, sino que en todo el planeta todos coinciden con la misma situación. Llegaron a una luz maravillosa, escucharon algún tipo de mensaje y luego escucharon que tenían que volver. Y por eso entonces cada una de esas personas proclaman un evangelio fuerte, porque han experimentado lo que muchos de nosotros no hemos experimentado, pero lo hemos experimentado en el espíritu, pero no en la vida en sí, en el cuerpo en sí, en la mente en sí. Por eso es que cuando leo los testimonios que ella escribe, me hacen pensar y estar más seguro que mi fe es verdadera, que mi fe está en el lugar indicado, en la persona misma de Jesucristo, porque Él venció la muerte para darme a mí esa certeza y a ti también esa certeza. Así es que donde quiera que estés, si aún no has conocido el poder de Dios, que te puede sacar de entre los muertos para darte vida y vida en abundancia, hoy es un buen día para hacerlo. Hoy puedes recordar un domingo de resurrección. En el mes de abril yo reconocí a Jesucristo como mi Señor y mi Salvador, y de ahí en adelante, como bien dice su palabra, tu nombre debe ser inscrito en el libro de la vida del Cordero de Dios, siempre y cuando pongas tu fe en Jesucristo. ¿Por qué no lo haces? Te invitamos, ahí donde te puedas encontrar, en tu trabajo quizás, en tu casa, en la comodidad de la sala de tu casa o en tu cuarto, si quieres tranquilamente, simplemente con fe en Jesucristo, le puedes decir: Jesús, hoy quiero invitarte a mi corazón. Hoy quiero que vengas y mores en mi propia vida. Hoy te recibo como mi Señor, como mi Salvador, para que de ahora en adelante tu Espíritu Santo me guíe y tu palabra me dé sabiduría y certeza que la muerte tuya está trayendo vida a mí mismo. Gracias, Jesús, por venir a mi corazón, perdonarme, lavarme y darme la esperanza de la vida eterna. Si usted dijo esa pequeña frase, nosotros creemos con todo nuestro corazón que Cristo ha venido a ti mismo. Y en ese venir a ti te ha traído perdón de pecados y vida eterna. Por lo tanto, de ahora en adelante, tu vida puede cambiar. Dale lugar a Jesús. Busque una iglesia donde Cristo sea predicado. Cuando ande por estos lugares, será más que bienvenido a estar en medio de nosotros. Así que, si alguien lo ha recibido, bienvenido a la familia del Señor. Y si usted no lo ha hecho y lo está pensando, recuerda que el tiempo no es tuyo, es de Dios. Gracias.